Buenas tardes, buenos días, perdón, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar, país o continente desde donde nos esté mirando. Vamos a comenzar el video del día de hoy. Como siempre, todo lo que tocamos en este programa es complicado porque no somos parte de la agenda mediática, sino que somos un programa particular que trata de decir verdades que a veces no se dicen en los medios de comunicación, tampoco se tocan en la agenda mediática, pues. Y últimamente uno que otro lo toca de manera somera. Y hoy vamos a meternos en un rollo que para muchos es un gran rollo, pero que para mí es de lo más común. Es decir, eso tiene que ver con el haber superado el fanatismo del que adolecimos por muchos años y por ignorancia sociopolítica, por negarnos a veces a informarnos y creer que la información que llegaba en mis años dentro de la izquierda de Occidente era pecado verla y te podía contaminar, al punto de creer todas las mentiras con las cuales todavía en Nicaragua se controla la mente y la vida de muchas personas en el país, que con el embrutecimiento ideológico, con la idiotización política, ya ni siquiera de lo que se conoció como sandinismo, que tampoco lo era, porque repito que el sandinismo no existe ideológicamente ni políticamente. No existe una corriente política que sea el sandinismo, porque simplemente se utilizó la figura de Sandino para aplicar las teorías marxistas. Y es por eso que yo siempre digo que no existe ningún legado político del general Sandino. Se le puede admirar, y se lo admiro, su posición nacionalista en ese momento. Incluso ya se ha alzado en armas el 27 de mayo. Interesante, ¿verdad? Ese día murió mi mejor amigo en 79, antes de bajar a la última insurrección. Y mi segundo mejor amigo nació el 27 de mayo de 1960, unos meses antes que yo, que era Bayardo Hernández. Y mi mejor amigo de la infancia, que fuimos peones de finca, cortadores de café en los 70, que tuvimos escondido en mi casa en aquellos años, en mi casa de Managua, se llamaba Alcides Mesa Flores, el seudónimo era Luis Enrique, muere en combate contra las fuerzas de la EBI y el Conde en las montañas de Cantagallo. Teníamos como 2 días de habernos separado porque nos rodeó la guardia. Y extraño, interesante, que creo que fue el 27 de mayo, que Sandino pide un gobernador norteamericano para mientras haya elecciones libres. Ya tiene 23 días de alzado Sandino, a partir del 4 de mayo, el 27, y estando en Yalí, le manda una comunicación al jefe de la misión militar norteamericana y pide un gobernador militar, Sandino. Y creo que se lo leímos antier y ayer, el documento.
para aquellos idiotas que andan hablando de vendepatria. Ahorita que necesitamos nosotros un garante fuerte en un proceso de transición democrática en la cual no puede ser por medio de elecciones con esta dictadura porque se la van a robar, por un lado, sino que tiene que ser un proceso de notables en el cual va a salir la dictadura, porque va a salir. Y ya les explico el asunto. La dictadura va a salir, porque va a salir. Como dice alguien, pónganle sello. Entonces, vamos a comenzar el programa como siempre, ¿no? Con respeto. Hay un escándalo entre las filas zapas ahorita con el asunto del asesinato del alcalde hace más de 2 años de Iriamba, Fernando Baltodano. Un escándalo porque la foto así, cruda y en un análisis crudo, no se la enseñan a la gente del cadáver. Y ayer les explicamos todas las mentiras en relación a ese asesinato de la dictadura. Y está escandalizado un montón de gente que se contacta conmigo y que son danielistas y que me dice, Chino, pero que mira que... Y muchos hasta me piden consejos del danielismo porque todavía no aceptan y no se lo creen de la criminalidad y de las mentiras. O sea, andan en Siquinoqui. O sea, la estructura danielista mental se ha debilitado grandemente. Y ese precisamente es mi trabajo y no solo el mío, de varias personas que estamos involucrados en conseguir la información o archivos que tenemos, que fueron sacados de la propia Secretaría del Frente. Y bueno, pues, y es debilitar esa estructura. Gracias a Dios que todas las personas que estamos involucrados en esto, ninguno tiene las manos manchadas de sangre. Por eso les decía, hasta un comandante tenemos aquí en Estados Unidos, que no lo hacemos público por muchas cosas, que jamás se manchó las manos de sangre y que más bien fue amenazado. Y no hablo de comandante de la revolución, sino que era en el grado de comandante militar, porque fue teniente primero, después capitán, y ustedes saben que estaba el grado de subcomandante y llegó a comandante militarmente hablando. No de los de honor, que eran la argolla, comandantes guerrilleros y comandantes de la revolución, que es otra cosa. Pero bueno, vamos a comenzar esto. Tenemos problemita con la señal, pero bueno.
Viva Nicaragua, pronto libre. Patria libre para vivir. Nací en el mes más crudo de la siembra, sin más alternativa que la lucha, dijo el poeta. Unidad, unidad, unidad. Ese es el grito en que más de un 99% de los nicaragüenses y de la oposición reclamamos a los que tienen cierto liderazgo para poder dar al traste con la dictadura de Daniel Ortega. Deben abandonarse intereses personales, ansias de protagonismo y atender ese llamado que hizo el padre Benito Martínez para que el 30 de mayo se encuentren en honor a las madres, a la masacre de mayo, el día de lo que es conocido como la madre de las marchas, y poder responder sin intereses personales. A estas alturas del campeonato, el que anteponga problemas ideológicos, aquí el único que no puede participar es el que tenga las manos manchadas de sangre. A mí me han querido meter en unos rollos, pero no lo han podido probar. Y siempre les digo, ustedes creen que porque Estados Unidos me da toda la atención que me da, sobre todo en salud, en necesidades sociales, y tengo un programa, me da protección y seguridad. ¿Por qué? Porque por puro gusto. No sean tontos, hombre. Más bien póngale mente a todos esos que cada vez que saco nuevas denuncias, cuando saqué lo de Alexis Argüello, que se mantuvo como 15 días como un escándalo, comenzó el ataque otra vez. ¿Por qué será que supuestos opositores periódicamente, cuando sacamos noticias que son de relevancia y que tienen impacto, cuando este Chino Enoga se denuncia, como la de Alexis, como este asesinato del alcalde de Iriamba, Fernando Baltodano, cuando explicamos la problemática que hubo al interno de Guadamuz y cómo los sectores del partido Frente Sandinista orientaron a apoyar el movimiento independiente de Herty para que Carlos Guadamuz no fuese alcalde de Managua, Bayardo Arce directamente con los sectores. Ya estaba Lenín, creo, para ese tiempo, a cargo de la Secretaría de Organización. Orientaron votar por Herty y que no ganara el candidato del frente. Todas esas interioridades que platicamos de diciembre para acá ha permitido que supuestos opositores, incluyendo a uno que nunca ha tenido problemas conmigo, que más bien yo siempre apoyé en mis programas, hasta le di espacio para entrevistarlo, me ataquen. Ayer tocamos el caso que está haciendo un escándalo entre las filas del danielismo, porque nadie les había presentado o las han escondido crudamente, como se ha venido presentando en estos días, la foto con el análisis de que fue un asesinato y que nunca se suicidó y que el hijo asumió los cargos de su papá y que ese hijo ya había estado preso, y comenzamos a denunciar los entretelones que hay detrás del asesinato de este alcalde. Y como está causando un escándalo entre las filas sandinistas o danielistas en Nicaragua, o sandino-danielistas, pues ya esta persona nuevamente hoy amaneció atacándome. Y supuestamente es de los opositores más reconocidos, que se oponía a la policía, le gritaba y nunca lo cachimbeaba a la policía, no se lo llevaba preso y siempre estaba alguien filmando y publicando todo el vulgareo que les armaba a la policía, que es bien extraño, ¿no? Después he venido haciendo esos análisis, ya hoy amaneció atacándome otra vez como paramilitar. ¿Por qué será que cuando golpeamos a la dictadura con este tipo de asuntos, también cuando denunciamos
a la reina Rueda de que la dictadura con su poder judicial la declaró heredera de los bienes y se le fue arriba a todos sus hermanos, de los bienes de sus padres muertos. O cuando denunciamos que la mujer de Gertí escondió pruebas y que la Carla Rizzo, creo que la esposa de Alexis, también, y sabiendo de los crímenes y todo lo que pasó, hoy son funcionarias del Estado danielista. Entonces, cuando comenzamos a tocar este tipo de cosas que tienen impacto dentro del danielismo a lo interno, porque son miles los que nos miran, casi un 60% de la audiencia que yo tengo está en Nicaragua. Ya ayer que comenzamos a plantear el asesinato del alcalde de Iriamba, Fernando Baltodano, estábamos presos todavía cuando se dio, y que nos vinieron estas fotos y comenzamos a analizar que el cadáver fue acomodado, que la pistola y todas las estupideces y cómo han querido engañar a la gente. Ya hoy amaneció el ataque de supuestos radicales antidictadura, pero que además de eso están en contra de la unidad. Contra mí, de nuevo, no es casualidad, y pónganle ojo a esos que cuando hacemos ese tipo de denuncias que debilitan, zarandean la estructura danielista y hacen conciencia en sectores no criminales o que no tienen las manos manchadas de sangre del danielismo y el sandinismo no danielista, salen atacando. O sea, ¿por qué me atacan cada vez que saco a luz elementos de denuncia que se convierten en noticias y salen atacándome ya? El paramilitar. ¿No creen que es extraño? Y pónganle mente, cada vez que mis ataques son más fuertes, esta persona y como 4 más comienzan a atacarme pretendiendo crear desconfianza con el cuento que ya nadie se lo cree, que todo el mundo sabe que es mentira, que además sacaron fotos que eran del 9 de junio del 2019, como que eran fotos que andaba de paramilitar en abril, mayo y junio del 2018, o sea, 1 año y pico después. Son las fotos de un aniversario, el 40 aniversario, en un campamento guerrillero en la montaña. Y se ve que ahí, y tranques nunca hubieran en la montaña, operación limpieza no hubo en la montaña, paramilitares no habían en la montaña. Y estos idiotas con esa foto han querido engañar a la gente, y la foto es del 9 de junio de 2019. Y siguen con ese cuento. Y yo tampoco nunca he negado de que no apoyé 2018 y he explicado las razones de la intoxicación política, pero yo no tengo las manos manchadas de sangre, que se dejen de verga. Entonces, ¿cuál es el interés cada vez que golpeamos a la dictadura de que aparezcan estas personas? Sobre todo este sujeto que tiene como 4 meses que comenzó un ataque contra mí y que hay cosas sospechosas de él en el enfrentamiento, que se le paraba a la policía, le decía a cualquiera por una palabrita lo cachimbeaba, a ese no lo cachimbeaba, no, la policía se ponía a discutir con él. Y siempre había alguien grabando y ya sacaban los videos. Eso se llama fortalecimiento de la fachada en términos de la contrainteligencia. Y lo dieron a creer como gran valiente y lo que estaban creándole era una fachada. Así de fresco. Yo ahora tengo que decirlo porque... Y no digo nombres para no crear problemas, ni voy a decir nombres, pues. Pero creo que todo el mundo sabe, como la mujer esta que anda siempre maniobrando ahí entre dirigentes del movimiento campesino, que ahí se puso en las cámaras otra vez ahora cuando el padre Benito estaba haciendo la proclama, así como se ponía en las cámaras en el diálogo. No lo voy a mencionar el nombre, pero todo el mundo sabe muchas cosas que un día se van a decir. Entonces, traemos a este programa el día de hoy, pues, varios temas, y son algunos que a la gente les gusta, pero que siempre tratan de crear
contradicciones para desacreditar lo que uno dice. El tema del Vaticano yo no lo toco como religioso, por decir algo. Lo toco como política de Estado. Ahí me salió un tonto diciéndome que yo le digo, el Vaticano es un Estado como cualquier otro en las relaciones internacionales. Tiene personal diplomático, tiene embajadores en todos los países. No son embajadores, me salió diciendo uno. Son nuncios. Así se llaman los embajadores del Vaticano, nuncios, y las embajadas se llaman nunciaturas. Y generalmente en los países latinoamericanos, los nuncios son los decanos del cuerpo diplomático del país. En Nicaragua toda la vida el nuncio era el decano del cuerpo diplomático porque es un embajador del Estado Vaticano, aunque le digan nuncio. El presidente o el que manda en Alemania le dicen canciller, no le dicen presidente. Nunca se fijaron en esto, el Kanzler. Entonces son cosas así, pues. Entonces yo no analizo asuntos religiosos aquí, ¿verdad? Analizo asuntos políticos. De repente alguien viene cuando estamos tratando un tema político y me sale la iglesia. Es que no estoy con el problema de la iglesia. Una cosa es el Estado Vaticano y otra cosa es la iglesia. El Estado Vaticano, el presidente es el Papa, tiene un canciller, tiene embajadores, tiene distintas estructuras de Estado. Y las relaciones con los gobiernos no son religiosas, son relaciones de Estado. Por lo tanto, desde ese punto de vista, ¿por qué digo esto? Porque hay dos personas, entre ellos alguien que estimo mucho, que ahí está ahorita, que siempre me dice que los protestantes, yo no tengo ese problema. Yo vengo de una familia evangélica, nunca lo he negado. Sin embargo, aquí yo mantengo y tengo 2 años de estarlo diciendo, si yo tuviera la oportunidad, a pesar de no ser católico, de escoger y se aceptase un candidato a presidente, mi mejor carta sería Monseñor Silvio Báez. Aquí lo voy a mantener siempre, para mí. Y no solo para mí, para un montón de gente. Y no soy católico. Sería el mejor candidato a presidente que podríamos tener si él estuviese dispuesto. Además que nadie le va a ganar. Monseñor Silvio Báez, por su capacidad intelectual, por su don de gente. Que hay curas que no tienen don de gente. Igual que hay pastores idiotas. Entonces, pretender poner a cardenales, a sacerdotes, a monseñores o a pastores evangélicos en el nivel de santo es la peor estupidez que hay. Vivos no existen seres humanos santos. Es más, para que nos quiten esa babosada y salgamos del oscurantismo político en base a religión, ningún pastor, ningún sacerdote, ningún cardenal, ni ningún papa santo mientras esté vivo oficialmente, porque tampoco la Biblia dice, ni existe el papa en la Biblia, pues, ni tampoco existen los pastores evangélicos. Dios no es evangélico ni es católico, ¿verdad? Entonces, por eso es que quiero que reaccionemos, que cuando yo me refiero al problema del cónclave cardenalicio, al problema del Vaticano, me refiero a un Estado que tiene que ver con políticas mundiales. El Papa se reunió como jefe de Estado con Fidel Castro y Fidel Castro era ateo. Se reunió con Jinping y era ateo. Papas que se reunieron con los secretarios o el presidente ruso y son ateos. ¿Por qué? Porque la relación es de Estado, no es religiosa. Y entonces estar con la ignorancia de querer mezclar religión en todo, embrutece, nos vuelve fanáticos religiosos o fanáticos políticos desde la religión, aunque hay un ateísmo también fanático. Entonces hay que verlo como lo que son, como humanos. Es más, en la Iglesia Católica, que es la institución religiosa más antigua, allá por el siglo III y pico, después de Cristo,
Entonces, y ahí está registrado, pues que quieran interpretaciones, no, ahí está, ¿cuándo comenzó? Es la institución más antigua, religiosa, y eso nadie lo puede negar. Es más, creo que es la más cohesionada. Porque fíjense, y estoy hablando de doctrinas de hombres. Los evangélicos tienen un superintendente de la Asamblea de Dios, tienen misiones bautistas internacionales, y todas se andan matando y no tienen una sola autoridad. Dentro de la Iglesia Católica hay sectas, los franciscanos, los marianos, los lasallistas, los calasancios, pero todos se subordinan a la autoridad del Vaticano, del Papa, cosa que no existe en los evangélicos. Entonces, hay que verlos así. En la Iglesia Católica no hay santos mientras estén vivos. Te tenés que morir. Y si se prueba que hiciste un milagro o parece un milagro, puedes ser beato o te pueden santificar hasta que te morís. Mientras estés vivo, no hay santos. Son hombres, orinan, pupusean, comen. Y si no comen, se desnutren y se pueden morir. Entonces son hombres. No son santos, mucho menos los pastores. ¿Verdad? Y vengo de una familia evangélica, creo fervientemente en Dios, dependo mucho de Dios, pero no voy a ser santo a un pastor. Por lo tanto, lo que trato yo aquí es político. Entonces, en esta situación, alguien se puso como enojado conmigo, y no es Heradio, otra persona, ¿verdad? Porque con Heradio es que más discutimos, pero yo estimo mucho a Heradio. Y creo que parte de la democracia es ese tipo de contradicciones, el derecho a tener una opinión propia, ¿no? Y en ese sentido, pues yo respeto a todo el mundo. Entonces, y cuando hablo de ese tipo de cosas, repito, es político y por eso estoy haciendo la diferencia, ¿verdad? De que en la Biblia no hay católicos y evangélicos y la Biblia no considera santo a ningún ser humano. Y en la Iglesia Católica, mucho menos que esté vivo. Por otro lado, el derecho canónico es un derecho público y de eso estoy hablando. Es derecho canónico. El derecho canónico es una clase que todos los que somos abogados, los que nos graduamos en cualquier universidad, llevamos derecho canónico. Y allí dice cómo se hace santo, cómo eligen al Papa. Eso es política de derecho canónico y es público, es político. Otra cosa es la actividad meramente religiosa, ¿verdad? Que no me estoy ni atacando al católico ni atacando al evangélico. Cada quien tiene su fe. No he hablado de ¿cómo es que se llama? No he hablado de los que adoran imágenes, ¿cómo es que se llama? De idolatría, no he hablado de ninguna de esas cosas que son las contradicciones que hay entre católicos y evangélicos. No, estoy hablando de políticas, de derecho, que hasta se estudia en la universidad y es una materia que todos los que estudiamos derecho la hemos llevado en las universidades, que es el derecho canónico, ¿verdad? Entonces, yo he venido manifestando, y quiero tocar este tema de primero porque para mí no es espinoso, pues, porque también habemos hipócritas. Aquí queremos ser defensores de evangélicos o de católicos y en nuestra vida lo que menos tenemos es de ser cristianos, ¿verdad? Que es lo primero que deberíamos ver, ¿verdad? Antes de ser católicos y evangélicos, ser cristianos, ¿verdad? Entonces, el cónclave se está realizando, ya se dio la primera ronda de votaciones. Esta vez va a ser más rápido, no sé si la van a hacer diario, porque no le he puesto mucha mente, porque han habido otros sucesos que tienen que ver con la vida del país, de Nicaragua, ¿verdad? Pero ya se dio la primera ronda, hoy 7, no sé si hay ronda mañana, creo que sí. Pero una vez pasaron meses y otra vez pasaron años para poder elegir al Papa, porque tienen que llevarse los 2/3 de los votos. Entonces tenemos 66.66%. Entonces estamos hablando casi del 67%.
De ahí tenés 133, 6 por 3, 18, unos 20 más. Entonces estás hablando como de 87 votos tiene que tener el que vaya a ganar, porque estamos hablando de los 2/3. El que va a ganar. El otro día se armó un escándalo porque dije, puede haber un fraude. Hombre, como seres humanos sí, no son santos. Porque solo 5 personas determinan. El maestro de ceremonia, el que dirige el cónclave es Parolini y lo tienen como uno de los principales candidatos. Entonces yo no puedo venir aquí a decir de que porque la iglesia, sabiendo que Abenacuáter, el pelo en lampazo de Polo Brene, apoya la dictadura, así es sostén religioso de la dictadura. Él, Sándigo, Solórzano, Julio Arana, descaradamente apoyan a la dictadura. Ahí andaba con el hijo de Lucio Yeli en la delegación, embajador de España, y es uno de los involucrados en el asesinato del Papa Juan Pablo I. Y allá anda en la delegación con Polo Brene, que es Mauricio Yeli, embajador de Nicaragua en España, italiano que lo nacionalizó Daniel Nicaragüense en el 2009. Por favor. Entonces son seres humanos, y desde ese punto de vista es que yo hago el análisis político, no religioso. Yo no estoy diciendo que la fe católica no tiene la razón, que la evangélica la tiene, o al revés. No, ese es cada quien. Además, estoy en Estados Unidos, primera enmienda, libertad de culto, libertad de pensamiento, libertad. Entonces, aquí no caben ese tipo de cosas. Además, si somos de los peores cristianos, voy a andar yo hipócritamente diciéndome que yo, el evangélico, no, falso. Entonces es político, todo. Entonces, yo me he venido manifestando que Pietro Parolini para mí no debe tener el apoyo de los nicaragüenses, ni ser candidato de los nicaragüenses, porque ha sido el principal negociador del Vaticano con la dictadura de Nicaragua, el cuasi concordato con China que le permite el control de la Iglesia Católica china, sobre todo al Partido Comunista Chino, que es el verdadero poder, y de la Iglesia Católica en Cuba. Y eso fue el principal negociador que tuvo el Papa como canciller. Entonces, alguien que ha venido prácticamente en apoyo de estas dictaduras. A ver, el Papa le dijo guarango, y se acuerda, guarango, pero después negoció con la dictadura. Había un gran sector de los curas que no estaban presos, que estaban casas por cárcel, otros metidos en seminario, y los que estaban presos los liberaron y los encerró en el Vaticano y los cayó. Y el liderazgo católico de gran incidencia en contra de la dictadura, el Vaticano se lo quitó a la oposición de Nicaragua. Y hay que ser claro en ese aspecto. Entonces mi análisis es político, no es religioso, de una negociación del Estado Vaticano con Nicaragua, o la negociación de los cuasi concordatos con China y Cuba. Entonces, si el que estuvo a la cabeza de la negociación fue Pietro Parolini, entonces yo no puedo, tengo que decir, no, este piche, lo que podemos esperar de él, que es un hombre que va a tener un cargo político como jefe del Estado Vaticano. Y ay, mañana se va a ir a amarrar con la dictadura. Entonces no, hay que buscar a alguien de que no tenga tendencias, ¿verdad? Y creo que es importante hablar de esto porque hay que ir rompiendo esos paradigmas, hay que ir rompiendo inclusive la manipulación. La gran mayoría de esos que son fanáticos evangélicos o católicos o ateos, al final de cuentas, demócratas tienen lo más mínimo. Porque quieren ponerle, todo fanático quiere ponerle el pie en el cuello al otro, religioso o político. ¿Ves? Entonces, y hay que hacer estos análisis desde este punto de vista. A mí no me van a decir que es que la Biblia dice cómo se elige el Papa. No, esa es una institución que determinó cómo se va a elegir.
¿verdad? Ni tampoco me van a decir que es una decisión bíblica y que 5 personas son las que en realidad van a decidir, entre ellos 3 escrutadores, pero el que dirige el cónclave es Pietro Parolin. Y hay un decano que se llama Giovanni Battista, que ayer, antes de la misa o durante la misa de preámbulo, acuérdense que allá van 7 horas o 8 horas adelante Italia que el horario nuestro, prácticamente estaba induciendo el voto para Parolin. Y se llama Giovanni Battista Re, es el decano del Colegio Cardenalicio. No va a votar porque tiene más de 80 años. Entonces te das cuenta de que sí existen algunas manipulaciones y yo, búsquenle, les voy a pasar todas las noticias de ese caso que se dio ayer, prácticamente. Aquella era medianoche cuando yo ya estaba en la misa allá, en el Vaticano, al encierro que hacen a los cardenales, que no tienen comunicación con nadie. Entonces, son 3 escrutadores, un maestro de ceremonia, son 5 personas el que le pega fuego a las papeletas, pero ningún cardenal sabe por quién votó el otro, porque están encerrados en lugares distintos, sin comunicación con el exterior. Entonces, los únicos que saben cómo van esas papeletas son 5 personas. Y son humanos. Y esas papeletas, nadie, el cardenal tal, no sabe cómo votó el otro, solo esas 5 personas. Es entre estas personas, agarran una papeleta, la miran, leen en voz alta, pero entre ellos no saben los 133 cardenales eso. Y uno de ellos se encarga de quemarlas. Es decir, el mundo, como le pasa a Venezuela, no tiene acceso a esas actas. ¿Entienden? Entonces, ¿por qué no puede haber una maniobra si son humanos? Claro. Hay un papa Pío no sé cuánto, bendijo las armas de Hitler. Búsquenlo. Ah, era correcto, pues hay que apoyarlo porque era de la iglesia. No, un salvaje. Y han habido papas, Pablo VI, Juan Pablo II, Albino Luciani, obispos y cardenales involucrados. Ahí lean el libro En Nombre de Dios, así se llama. Fácil, no es muy caro, lo vende Amazon. Pero yo lo leí hace decenas de años y quedó en mi casa. Involucrados porque el Papa Juan Pablo I, Albino Luciani, descubrió los negocios con mafiosos del Banco del Vaticano, que le dicen el gerente, le decían el banquero de Dios, y el Banco Ambrosiano y una serie, el obispo Marcinko y todos esos, los involucrados en la muerte del hombre, por combatir la corrupción, la cúpula del Vaticano, una mafia que había en el Vaticano, y se lo echaron al hombre. Entonces son seres humanos. O si no, miren la historia de los Borgia y un montón de cosas, de la papisa. Son seres humanos, hombre. Hay buenos, hay malos, hay regulares. En los evangélicos, igualitos, buenos, malos, regulares, sinvergüenzas, honrados. Son humanos. Entonces, eso es importante que se mire de esa manera. Y lógicamente quiero tocar 2 partecitas importantísimas. Cuando el presidente Ronald Reagan gana las elecciones en noviembre de 1980, asume en enero de 1981. Hacía como un año, estaba cuerito, como dicen, Carlos Gotila, o Gotilla, como dicen, o sea, el Papa Juan Pablo II, que tenía una posición, lógicamente, anticomunista, antidictaduras de izquierda, porque
estaban todavía en auge las dictaduras de derecha. Al llegar un presidente con las características de Ronald Reagan, establecen que en la práctica va a haber un símil y hasta una alianza entre el Vaticano y la administración del presidente Ronald Reagan. Y en mayo, 4 meses después que asumió el presidente Ronald Reagan, le hacen el atentado. La izquierda internacional, ahí está la KGB, bueno, lo que ya sabemos, ¿verdad? Y le hacen el atentado al Papa y se logra salvar, ¿verdad? Un balazo en el pecho. Es interesante, sí, esto. ¿Por qué es interesante? Venía la administración y también Ronald Reagan tuvo un atentado para los mismos tiempos. Porque venía una administración que prácticamente paró en 30 el avance de las guerrillas izquierdistas, aunque tuvieron auge, pero no lograron. Lo más cerca de que estuvieron fue en El Salvador. De ahí todas las otras guerrillas fueron prácticamente aniquiladas y obligadas a negociar y a desmovilizarse. Pero no fue de puro gusto el atentado a Reagan y el atentado al Papa. El atentado al Papa fue el 13 de mayo de 1981, 4 meses después de que Ronald Reagan había agarrado la presidencia. ¿Por qué menciono esto? Porque hoy, 7 de mayo, comenzó el cónclave para elegir al nuevo Papa. 4 meses después y días, el mismo tiempo, de que se asumió un presidente republicano. ¿Qué quiere decir? 4 meses después y pico, o sea, casi 4 meses, después que asumió Ronald Reagan, en 13 de mayo, le hicieron el atentado al Papa. O sea, 4 meses después que Ronald Reagan agarró o tomó posesión en el 81. Hoy, 4 meses después de que toma posesión otro presidente republicano, se está eligiendo un nuevo Papa. Los dos hechos en mayo. Los dos hechos en mayo. Es interesante, ¿no? Es decir, eso de que los ciclos políticos, es verdad, hay ciclos políticos. Creo que el ciclo de la izquierda se está acabando en América Latina y es importante ver esos dos hechos históricos. Asumió en enero Ronald Reagan, hicieron el atentado contra Caro Gotilla, el Papa Juan Pablo II, en mayo del 81. Asumió en enero otro presidente republicano con una posición definida contra estas dictaduras de izquierda y se está eligiendo en mayo un nuevo Papa. A veces hay unas casualidades increíbles, ¿verdad? El atentado en mayo y habían tomado posesión Reagan en enero. El atentado al Papa en mayo del 81. Ahora toma posesión como presidente en enero otro republicano con posiciones definidas, como las de Reagan, y en mayo se está eligiendo el nuevo Papa. ¿Qué tiene que hacer, hermano? Yo creo que nadie había notado este tipo de casualidades, ¿verdad?
Bueno, rapidito vamos a dar lectura a algo que tengo aquí y cómo es el proceso. Los 133 cardenales que existen, que son electores, están con el deber de elegir al 267º romano pontífice, tendrán en sus manos una tarjeta de forma rectangular con esto escrito en la mitad superior y en el lugar para escribir el nombre del elegido en la mitad inferior y hecha de manera que se pueda doblar en dos. Todo esto minuciosamente descrito en la Constitución Apostólica Universitas Dominicius Gregis. Estas papeletas, que son 133 papeletas, que ya se quemaron las primeras hoy porque les entregan nuevas papeletas en la próxima ronda, que posiblemente sea mañana, una vez preparadas y distribuidas las papeletas, 133, al menos 2 o 3 a cada cardenal elector por el maestro de ceremonias. El último cardenal diácono sortea entre todos los cardenales electores 3 escrutadores. Ahí es donde me llama la atención, porque estos cardenales electores tienen una tendencia por quién van a votar. Entonces, bueno, que según la norma, los cardenales del cónclave, los 133 cardenales electores, van a elegir a 3 cardenales escrutadores de ellos mismos. Entonces quiere decir de que 3 personas que van a votar son los que van a contar los votos. Ahí es donde le decía, ahí hay algunas cosas de seres humanos, ¿no? Entonces dice, estos 3 cardenales escrutadores que se eligen de los 133 son los encargados de recoger los votos y 3 auditores. Si en este sorteo se extraen los nombres de cardenales electores que por enfermedad u otra razón no pueden desempeñar estas funciones, se extrae en su lugar el nombre de otros cardenales. Esta es la fase previa a la votación. Ayer que fue la misa previa y después pasan, los encierran, comienza a perder el contacto con el mundo exterior, pero antes de eso eligen a estos 3 cardenales electores. Antes que los electores comiencen a escribir, el secretario del colegio cardenalicio, el maestro de celebraciones litúrgicos y los maestros de ceremonias deben abandonar la capilla sixtina. Después, el último cardenal diácono cierra la puerta, abriéndola y cerrándola tantas veces como sea necesario. O sea que solo hay uno que entra y sale cuando sea necesario. O sea que tiene comunicación con uno del mundo exterior. Como cuando los infirmaris salen a recoger los votos y regresan a la capilla. Cada cardenal elector, por orden de precedencia, después de haber escrito y doblado su papeleta, sosteniéndola en alto para que sea visible, la lleva al altar donde se encuentran los escrutadores y sobre el cual está colocado un receptáculo cubierto con un plato para recoger la papeleta. Pongo por testigo a Cristo Jesús que me juzgará de que mi voto es dado a aquel que, según Dios, creo que debe ser elegido. Esta es la fórmula que cada cardenal dirá a continuación en voz alta. Después deposita la papeleta en el plato y con ello la introduce en el receptáculo. Al final se inclinará ante el altar y vuelve a su asiento. Cuentan con la ayuda del último de los escrutadores que se acerca a ellos pronunciando el juramento. Entregan la papeleta doblada al escrutador que la lleva visiblemente al altar y sin pronunciar el juramento lo coloca en el plato. Con este la introduce en el receptáculo, que me imagino que esa es como la urna, ¿no?, de los votos.
Si hay cardenales electores enfermos en sus habitaciones, los 3 infirmaris van ahí con un número apropiado de papeletas en una pequeña bandeja y una caja entregada por los escrutadores y abierta públicamente por ellos para que los otros electores puedan ver que está vacía y luego cerrada con una llave y colocada en el altar. Esta caja tiene un agujero en la parte superior, en la urna, por el cual se puede introducir una papeleta doblada. A continuación, los enfermeros llevan a la urna a la capilla Sixtina, que es abierta por los escrutadores después de que los cardenales presentes hayan depositado su papeleta. Los escrutadores cuentan las papeletas de la urna y tras cerciorarse, ya algunos se están yendo, pero eso es lo que debemos de dominar nosotros para poder después hablar. Tras cerciorarse de que su número coincide con el de los infirmaris, lo colocan una a una en el plato y con este los introduce todos juntas en el receptáculo. La urna. Una vez que todos los electores cardinales han depositado sus papeletas en la urna, el primer escrutador sacude la urna varias veces para barajar las papeletas e inmediatamente después el último escrutador procede al recuento de las papeletas, sacándolas visiblemente una a una de la urna y depositándola en otro recipiente vacío. Si el número de papeletas no corresponde al número de votantes, deben quemarse todas y se procede inmediatamente a una segunda votación. Es decir, si no están 133 papeletas allí, se anula la votación. Tienen que estar las 133. Si por el contrario, si coincide el número de votantes, se procede al recuento. Los 3 escrutadores se sientan en una mesa frente al altar. El primero toma una papeleta, la abre, anota el nombre del elector, o sea, el cardenal que votó. Es decir, que entonces no es secreto el voto, porque la papeleta lleva el nombre del elector. Ya se fijaron en esa parte interesantísima. Es decir, que posteriormente el Papa que quede electo se va a dar cuenta quién no votó por él. Y se la pasa al segundo, quien una vez comprobado el nombre del elector, se la pasa al tercero, que la lee en voz alta para que todos los electores presentes puedan marcar su voto en una hoja especial y anota el nombre leído. Si durante el encuentro los escrutadores encuentran 2 papeletas dobladas de forma que parezcan haber sido rellenadas por un mismo votante, si llevan el mismo nombre se contabilizarán como un solo voto. ¿Por qué van a haber 2 papeletas con el mismo nombre? Bueno. Si por el contrario llevan 2 nombres diferentes, ninguno de los 2 votos será válido. O sea, se nota que lo llenó el mismo piche, tiene la misma letra, pero no tiene el mismo nombre. Raro, ¿verdad? Que contemple el sistema electoral este tipo de cosas. Una vez por eso le digo, si se dan esas normas, es porque se pueden dar casos humanos en las votaciones. Y estas son normas del derecho canónico. Una vez terminado el recuento de las papeletas, los escrutadores suman los votos obtenidos por los distintos nombres y las anotan en una hoja aparte. El último de los escrutadores, al leer las papeletas, las pincha con una aguja en el punto donde se encuentra la palabra elijo y las introduce en un hilo para que se conserven con mayor seguridad. Una vez terminada la lectura de los nombres, los extremos del hilo se atan con un nudo y las papeletas se depositan en un receptáculo a un lado de la cantina. En ese momento se cuentan los votos y después de comprobarlos se queman en una estufa de hierro fundido que se utilizó por primera vez durante el cónclave de 1939. Una segunda estufa de 2005 conectada se utiliza para los productos químicos que deben dar el color negro en caso de no elección, es decir, que nadie haya alcanzado las 2/3 partes de los votos. Y los productos químicos, si se produjo los 2/3 de los votos para uno solo o más, que cuando se da esto, le echan químicos
que al quemarse producen el humo blanco. Es decir, cada vez que sale humo negro es porque nadie alcanzó las 2/3 partes de los votos. Entonces, hay productos químicos que le echan a esas papeletas, que después del conteo las queman y sale humo negro si no alcanzan los 87, creo que serían cardenales. O si alcanzan los 2/3 o más, pues les echan químicos, queman las papeletas y se produce el humo blanco. Lo que sí queda claro que no es secreto el voto, ¿verdad? Porque estas personas saben quién emitió el voto. Ya se fijaron. Esa parte es interesante. El quórum necesario para la elección del romano pontífice se necesita al menos 2/3 de los votos. En el caso concreto del cónclave que comenzará, son 89, no 87, saqué mal yo la cuenta, que comenzará el miércoles 7 de mayo, serán 89 votos para elegir el Papa, como mínimo, o sea, los 2/3. Yo hice así de vuelo de pájaro que eran 87, pero son 89 según aquí la norma, siendo el número de cardenales electores 133. Tanto si se elige el Papa como si no, los auditores deben proceder a comprobar tanto las papeletas como las anotaciones realizadas por los escrutadores para asegurarse de que han llevado a cabo su tarea con exactitud y fidelidad. Inmediatamente después de la auditoría, antes que los cardenales electores abandonen la Capilla Sixtina, todas las papeletas son quemadas por los escrutadores con la ayuda del secretario del consejo y del maestro de ceremonias. Entonces significa lo que yo dije, los escrutadores son 3, más el secretario del colegio y el maestro de ceremonia, llamado entre tanto por el último cardenal diácono. Si por el contrario debe celebrarse inmediatamente una segunda votación, las papeletas de la misma manera se queman al final. Voy a terminar leyendo sobre el proceso de votación. Las votaciones tienen lugar todos los días, 2 por la mañana y 2 por la tarde. Si los cardenales electores tienen dificultades para ponerse de acuerdo sobre la persona que debe ser elegida, después de 3 días, por eso les digo que vamos a tener Papa a más tardar el jueves. No, espérate, ¿cuánto es hoy? Hoy es miércoles. Miércoles, jueves, viernes. A más tardar el sábado tenemos Papa. Ya les explico por qué. Porque antes pasaban y pasaban hasta que alcanzaba. Ahora no hay un balotaje. Francisco cambió las normas. Las votaciones tienen lugar todos los días, 2 por la mañana y 2 por la tarde. Y si los cardenales electores tienen dificultades para ponerse de acuerdo sobre la persona que debe ser elegida, después de 3 días sin resultados, las votaciones se suspenden durante un máximo de un día, pues hasta domingo podría ser, para una pausa de oración libre de discusión entre electores y una breve exhortación espiritual pronunciada por el decano cardenal, que es Giovanni Battista, que se estaba induciendo a votar por Parolini. De la orden de los diáconos. A continuación se reanuda la votación después de 7 votaciones ese día. Si la elección no ha tenido lugar, hay otra pausa para la oración, la conversación y la oración impartida por el cardenal mayor. A continuación se realiza otra serie de 7 votaciones y si no se ha producido la elección, eso es un mismo día, se hace nueva pausa para la oración, la conversación a cargo del cardenal mayor de la orden de los obispos. A continuación se reanuda la votación con un máximo de 7 papeletas. Si no hay elección, se reserva un día para la oración, la reflexión y el diálogo. La siguiente votación se debe elegir entre los 2 nombres que hayan recibido más votos en la votación anterior. Como en domingo venimos teniendo noticias. O sea que hoy es lunes aquí, pues porque vamos más atrasados en el tiempo. Vamos a saber quién es el nuevo Papa. También, porque después de 3 días, la oración y esto, y después los dos que hayan tenido más votos son los que van a competir. Siempre va a ganar el que tenga los 2/3. También en estas votaciones se requiere una mayoría cualificada de 2/3 de los cardenales presentes y votantes.
sea, 89, siempre van a ser 89. Pero ya ahora hay como la segunda vuelta, ¿verdad? Un balotaje. Los dos que saquen más votos, esos son los que van a la final. Pero en estas votaciones no pueden votar los dos cardenales sobre los que se requiere una votación. Es decir, que van a votar, ahí sí son 87, ya se fijaron. Que dos cardenales, los que van a la elección, no van a votar. Antes sí, todos los 133, pero los dos que después de las 3 rondas no puedan alcanzar el 66% o el 66.66, los 2/3. Entonces los dos que sacaron más votos, ya sea que sacó 31, 30 el otro, pues sacaron más votos que todos, porque todos compiten, van a la final. Y en la final debe alcanzar, no participan, no votan esos dos. Solo votan 131. Interesante, esta no me la sabía. ¿Ves? Pero en estas votaciones no pueden votar los dos cardenales sobre los que se requiere votación. Ese es el proceso que se está viviendo. Es un proceso sumamente humano de hombres y bueno, lo que tengo aquí, Eradio, es del Vatican News, de la voz oficial del Vaticano. Así que por favor, hermanito, yo lo siento. Ok, lo estoy leyendo de noticias del Vaticano. El Vatican News. De eso estoy leyendo el procedimiento. Así es que, Radio, yo no creo que vos estés sobre eso. Entonces, más o menos ese es el procedimiento que da a conocer el Vaticano, que se va a elegir. Aparte de esto, fue dado a conocer esto que estoy leyendo por Radio Vaticana, es decir, los medios oficiales del Vaticano. No sé si le vas a contradecir a la voz oficial del Vaticano, brother. Ya ganas de joder la tuya, Radio. Búsquenlo, hermano. El Vatican News y Radio Vaticano, que son voces oficiales del Vaticano, y ahí se va a encontrar esto. Pero de todas maneras, si ustedes quieren, yo se las puedo pasar a quien lo quiera, ¿verdad? Para que no nos estemos enredando, ¿verdad? Es la voz oficial del Vaticano, pues. Ya lo demás es lo de menos. No voy a discutir cuando es la voz oficial del Vaticano quien está dando a conocer este procedimiento, ¿verdad? Y si no me creen, lo que les estoy diciendo, si no me creen lo que les estoy diciendo, ahí lo tienen. Miren, Vatican News, Radio Vaticana. Así es que, Radio, nos vemos, no estés jodiendo. Bueno, entonces, más o menos, pues, entonces podríamos ser que como el lunes, en caso, hoy no hubo humo blanco, ¿verdad? Van a pasar 3 días que seguían el viernes, un día de oración, no, como martes puede ser que tengamos, si no se llega a las 2/3 partes en estos 3 primeros días de rondas de votaciones. Entonces vamos a esperar, ojalá que no quede Parolini para mí. Y mucho menos, bueno, ni se me ocurre, yo creo que no va a salir en ninguna papeleta. Abenacuáquer Brenes, el principal cómplice religioso de la dictadura, igual que los 6 pastores como Mar Duarte, Ulloa, César Augusto Marenco por parte de los evangélicos. Bueno, ya tocamos ese tema, vamos allá a lo, como dicen, a lo más chiva. Porque traté de ver las cosas
sin ningún sesgo religioso, sino del derecho canónico y la política del Estado Vaticano, que como les decíamos, Parolini es el canciller, ¿verdad? Así es que anda contra él decirle a la voz del Vaticano, la voz oficial del Vaticano, era yo. Nada más. Ahí van incluidas las reformas que metió Francisco para las elecciones del Papa, sobre todo después de 3 días de votaciones, que van a ir los 2 que tengan más votaciones, porque antes ahí los hallaban, pasaban meses y una vez no sé cuántos años fue que pasaron para poderlo elegir. Entonces el Papa vino y Francisco, antes de morir, pues habría que ver, porque son como 100 cardenales que nombró el Francisco, pero nombró a algunos que han tratado de seguir la doctrina tradicional de la Iglesia, alejada de la incidencia, sobre todo algunas incidencias izquierdosas que han tenido cierta influencia en el Vaticano en los últimos años, incluyendo el término LGTBI, que es hasta antibíblico, pues, y eso católicos y evangélicos, ¿verdad? Entonces, no quiero opinar de si es correcto o no es incorrecto, ¿verdad? Sino de lo que tradicionalmente ha sido el asunto. Entonces vamos ahora a seguir con el patín que teníamos en relación a Daniel Ortega. Miren, yo estaba oyendo hablar ahí que Daniel Ortega estaba ladrando porque salió de Bujón, pero ya se perdió nuevamente. Después del 30 creo que no lo hemos visto otra vez. Pero ayer y hoy el ejército ya se pronunció que va a defender la paz, las autoridades supremas. Es decir, hay un proceso en estos momentos de sembrar el terror en Nicaragua y ya el ejército sale a defender la paz, es decir, a defender al régimen. Eso es defender la paz para esta guardia pretoriana de Daniel Ortega. Es decir, defender la dictadura, ese es defender la paz. Y alguien decía, lo que pasa es que Daniel está de bujón porque ya no hay intervenciones militares. Yo sigo manteniendo que Daniel está de bujón después que pasó callado de abril para atrás, sin atacar a Trump, a excepción de una vez que habló del Ku Klux Klan, que fue en febrero, y ahí más nada. Porque ha querido y ha mandado señales. Lástima que este cabrón ahora no me habla, ¿verdad? Porque prácticamente el que hace funciones de embajador de Nicaragua era amigo mío, es Lautaro Sandino. Ahí está en Washington. El otro día por joder le mandé y no me contestó. Y no me va a contestar. Lógicamente tiene 2 páginas en Facebook. Antes hasta participaba en mis videos. Hasta me daba la razón en algunas veces. Y ahora el jefe de negocios, el encargado de negocios, pues, de la embajada, que viene siendo el sustituto del embajador. Nicaragua retiró su embajador, igual que Estados Unidos, y el sustituto siempre es el encargado de negocios, que alguien equivocadamente cree que estaba encargado de business. No, el encargado de negocios es el sustituto. Para todos los efectos, es como el gerente de la embajada, como el secretario general de un ministerio. Y en ese sentido, 2 veces me he intentado comunicar con Lautaro, así se lo hablo claro. Él es el jefe de la embajada de Nicaragua ahorita, él encargado de negocios, Lautaro Sandino. Creo que nos conocemos hace más de 40 años. Y que va a contestarme. Porque a mí me gusta torear, ustedes saben cómo soy. Entonces, miren, estamos oyendo a Oscar René Vargas algunas cosas que prácticamente yo las he venido diciendo, sobre todo antier y ayer, con otras palabras las dijo Oscar René Vargas.
en un programa hoy. Pero ahora en la tarde, Miguel estaba entrevistando a Elifeito, pues a Eliseo Núñez, hijo. Me ha tratado con mucho respeto siempre, pero él fue uno de los que fue a levantarle la mano a Daniel en el 2006, cuando no habían contado más del 10% de las actas. Y dice que Daniel Ortega está ladrando ahora porque él no siente ningún peligro y no tiene temor de levantarle la voz al presidente Donald Trump. Yo pienso que eso es falso. Y comenzó a hablar de muchas cosas que yo he hablado, de que por qué no hay intervenciones militares, la Carta Democrática, lo que he venido explicando hace años yo en mi programa. Extrañamente no participó en la CELAC, donde nunca ha fallado en una reunión de la CELAC, Daniel Ortega. Tiene inmovilizado al SICA, se retiró de la Corte Centroamericana de Justicia y supuestamente 29 representantes de Estado van a estar el día 9 en Rusia, entre ellos las principales figuras de las dictaduras en América Latina, es decir, va a estar Díaz-Canel y va a estar Maduro. Extrañamente, los dos, después de la reunión del 9 de mayo, del día que celebran el Día de la Victoria en Rusia, que van a haber varios jefes de Estado, hasta Lula dicen que va para allá, tienen dentro de esa agenda ir a China. ¿Por qué no va a Rusia Daniel Ortega? ¿Por qué manda una delegación de segundos? Porque por el ejército mandaron al inspector, que es Marvin Corrales, que no aparece entre los 54, pero que son dos de los segundos al mando, el jefe de Estado del Mayor y el inspector. Los dos tienen el mismo grado de mayor general. Y hasta me parece que se estuvieran jugando esa carta como posible jefe del ejército a Marvin Corrales, mi compañero. El uno fue jefe de la guerra, que estuvo en la guerrilla conmigo. El otro combatió conmigo, el jefe de Estado Mayor. Y el otro fue mi compañero de clase que vivía 1, 2, a 4 cuadras de mi casa o la casa de mi padre, ¿no? En aquellos años, cuando era niño, y fuimos compañeros en primaria. Y ese es el que anda acompañando a Laureano y otros que andan por ahí. ¿Por qué no va Daniel Ortega a Rusia? No creo que sea por salud. Yo creo que Daniel Ortega está minimizado. Y él está claro, y por eso está de bujón, para poder moralizar a su gente. Y está ladrando y de tapudo. Y tienen a la Chayo como vieja de cuartería, diciendo improperios de la oposición. Siguió el discurso de Leonidas Centeno, el delincuente lo conozco desde Cipote, que está de alcalde de Jinotega y a la vez secretario político del Frente, de meter en miedo al sospechoso, al que levantó una bandera, al que no se quedan, que nos abracen, que nos den besitos, aunque digan que son militantes, siguen sospechosos y hay que vigilarlos. La Chayo habló de la vigilancia también. Entonces, es decir, hay un proceso en Nicaragua de atemorizar al pueblo, y esto es lo que se conoce como profilaxis coercitiva, pero masiva. Y son métodos de convencimiento a huevo o persuasivamente a una persona o grupos de personas. Profilaxis demostrativas también, cuando te sacan
a miles de encapuchados, de militares y policías juntos en un acto de una profilaxis demostrativa que tiene como efecto sembrar el terror, que te inflan los números de decenas o centenares de miles, dicen ellos, para que la gente tenga miedo. Entonces, todo esto está encaminado, por un lado, a la Chepa Cachimba, la Conchabicho, el Achayo, de Tapuda, la Juana Chiquito, las tres más tapudas de Nicaragua en la historia, ¿se acuerdan? La Chepa Cachimba, la Conchabicho y la Juana Chiquito. Ese es el comportamiento del Achayo, ofendiendo, diciendo un montón de idioteces, no pudieron ni podrán, no van a regresar, están condenados. Y, por otro lado, queriendo infundir temor, y Daniel calladito. Y sabemos que el jefe de la mafia es Daniel, aunque Daniel no tiene el control de la mafia. Eso aquí lo he explicado. Y a ese grupo es el que darle la mayor persecución política, investigativa, penal, a ese grupo de la mafia en el poder, que controla economía, controla los billetes, controla las empresas, los testaferros, el narcotráfico, la relación con el terrorismo. Entonces, todo esto te indica que a Rusia le vale pelero Nicaragua. Y le dice, mantenete bajo perfil, Daniel, dale el color al Achayo, porque vas de viaje. ¿Por qué digo esto? A Cuba, con todo el descachimbe que se dio en el mundo socialista, la caída de los países del Pacto de Varsovia, la caída detrás de la cortina de hierro, la caída del muro de Berlín, la desaparición de lo que se conoció como el socialismo real, con los rusos solo se negoció El Salvador y Nicaragua. Salvador para desmovilizar una guerrilla que nunca llegó al poder por las armas. Lo ganó 2 veces después, vía elección, y ya sabemos que fue un desastre porque cuando ya perdió solo sacó el 12% de los votos. Y si ya no digamos la arrastrada que les pegó ahora el presidente Nayib Bukele. Y negoció a Nicaragua en el 89. Cuba nunca fue negociado. Entonces, actualmente, vos no oís que la noticia para acabar con el régimen sea Cuba, porque Cuba siempre fue la plataforma de espionaje de los rusos hacia América Latina y el Caribe. ¿Quién lo vino a sustituir? Por muchas razones, por mayor capacidad de movilización, por estar en el centro del mundo, o en el centro del hemisferio occidental, en el centro de las Américas, Nicaragua. Y se complete, que es a lo que debieran de darle bastante noticia a los medios de comunicación, porque el mismo Joao viajó varias veces a Rusia y querían utilizar la Federación de Sambo, que es un ejército que es un deporte creado para las fuerzas especiales rusas, para prestarles esas capacitaciones a los ejércitos de la región como una actividad de la inteligencia de la Federación Rusa. Lo explica. Porque dice, era la plataforma ideal para el espionaje ruso, Nicaragua. Entonces, en algo que sí yo estuve de acuerdo totalmente con Oscar René Vargas, es que la política del presidente Trump es recuperar su traspatio, o lo que se ha conocido como el patio trasero y que se le ha llamado el Mare Nostrum. Y pienso que eso es lo que están negociando con los rusos, y mantiene callado a Daniel en tanto
no participar en los cónclaves internacionales, es decir, está aislado. Se retiró de toditas, de todos los foros internacionales, solo le queda la OEA, se retiró de 9 foros internacionales, solo le queda la OEA, perdón, la ONU, donde va a ser presentado en la Asamblea General entre septiembre y octubre, lo que lo ha golpeado más, que es el informe del grupo de expertos de derechos humanos que demuestran la criminalidad desde los organismos de seguridad, que es lo que yo he planteado. Eso lo dijo en marzo el grupo de expertos de derechos humanos de la ONU. Entonces, prácticamente también Rusia lo mantiene aislado. Porque Laureano ni siquiera es ministro. Tiene un cargo de asesor y jefe de procompetencia. No es ministro Laureano. Pero, como la mafia no confía en nadie, prefiere estar agarrando a alguien de la familia con el consentimiento de los rusos para que represente a Daniel violando la Constitución. Porque a falta del presidente y el vicepresidente, pero ahora con esta paja que dicen que son copresidentes, ¿quién repone a quién? Esa es pura yuca, ya sabes que el mando lo tiene Daniel y su mafia. Pero cabe la posibilidad de que Daniel no esté saliendo del país a Honduras porque tiene miedo. Pero siempre ha ido a Venezuela y Cuba. ¿Y por qué no va a ir a Rusia? Y no va a estar en una actividad que tiene carácter mundial, carácter internacional, como es el famoso día de la derrota, que se consideran dueños de eso los rusos, de Hitler. Y no va a estar, y van a haber 29 representantes de Estado. ¿Por qué no va Daniel y va Díaz-Canel y va Maduro? Hay un grupo, el CARICOM, donde Venezuela es el que abastecía al Caribe. Por eso este poco de paisitos chiquitos, gatitos, siempre han estado apoyando a Venezuela y al Daniel, porque Venezuela es el que les ha estado dando el petróleo. Yo no sabía ni le había puesto mente a un viaje que hizo recientemente a Surinam y a Guyana. Recuerden el problema que tiene con Guyana, Venezuela, pero es que no me daba cuenta que Guyana tiene una producción petrolera grande. Entonces, Marco Rubio anduvo ahorita ahí, fue a Surinam y a Guyana, en el entendido de que Guyana sea quien abastezca ahora el petróleo que le estaba abasteciendo Venezuela a los países del Caribe, a los países del CARICOM. Eso es importante. Y fue parte de las coincidencias que tuve con lo que planteó hoy Oscar René. 2, 3 cosas no estoy de acuerdo, pero no voy a hablar de ellas porque a mí me interesan las coincidencias, porque estoy por la unidad. Entonces, prácticamente está arreglando una de las situaciones en la que Trump amenazó que al que le compre petróleo a Venezuela le van a caer sanciones y aranceles. Ay, ¿a quién le vamos a comprar? Entonces ya se fue Marco Rubio a reunir con Surinam, a reunirse con Guyana, para que Guyana sea el que abastezca de petróleo a estos pequeños países del Caribe que estaban dependiendo del petróleo venezolano. Igual hizo para decir que van a entrar en un proceso de posible eliminación o por lo menos limitación del CAFTA para Nicaragua al visitar Centroamérica y no visitar Nicaragua, pero no solo visitó Centroamérica, también se fue a meter a una reunión con el gobierno dominicano, porque el Tratado Centroamericano de Libre Comercio incluye a Dominicana, por eso se llama RCAFTA, Centroamérica y República Dominicana. ¿Comprenden? Entonces, el cuadro lo están armando, prácticamente dejando sola a Nicaragua y solo a Daniel Ortega. Desde el CAFTA, que se reúne con cada uno de los países de Centroamérica y República Dominicana, y ahora, cuando Trump dice
que sanciona o le pone aranceles al país cabrón que le compre petróleo a Venezuela. Ah, bueno, pero como estaba obteniendo petróleo con cierta ventaja estos países para poder tener cierto oxígeno económico Venezuela, entonces ¿quién te lo va a dar? Entonces ya fue a Guyana, a Surinam, para resolver el problema del abastecimiento de petróleo de estos países que estoy segurísimo que no son ni de izquierda ni son de derecha, sino que lo que tratan es de sobrevivir porque son islas subdesarrolladas igual, y que en alguna medida resolvían su problema petrolero con Venezuela. Entonces ya Estados Unidos le está buscando un acomodo de ese suministro comercial de petróleo a través de Guyana. Entonces el círculo se le está cerrando a Venezuela, el círculo se le está cerrando a Nicaragua. Significa también que Rusia, que hace poco, ahora entiendo por qué andaba el viceministro de Seguridad del Estado ruso en Nicaragua. Andaba poniéndole: no va, Daniel, tu cabeza se está negociando, y estoy convencidísimo que se está negociando la cabeza de Daniel Ortega. Y repito lo que he dicho siempre: cuando los elefantes hacen el amor, las hormigas sufren. Cuando los elefantes pelean, las hormigas sufren. Y en este caso, las potencias político-militares más grandes, que es Rusia y Estados Unidos, porque las económicas son Rusia y China, pero las político-militares son Rusia y Estados Unidos. Perdón, las económicas son Estados Unidos y China, y las político-militares son Rusia y Estados Unidos. Entonces, en los dos casos está como potencia Estados Unidos y como la principal. El problema de Ucrania, que lo tiene empantanado, inclusive están tomando unas medidas grandísimas. Ya Zelensky hizo el acuerdo de las tierras raras con Estados Unidos, pero ya se envalentonó, o no sé si es profilaxis también, y le dijo que no garantiza la seguridad ni que no vaya a pasar nada en Rusia el día 9, donde van a llegar esos presidentes. Al final yo no sé si va a ir Trump, pues. O quién irá por Estados Unidos. Pero Zelensky se la dejó ir. Ahora que ya acordó con Estados Unidos lo de las tierras raras, así en esta semana que acaba de pasar. Entonces sí, es evidente que se está negociando Nicaragua con Rusia y que Cuba no es de interés de negociación. ¿Por qué Cuba no es de interés de negociación? Porque Cuba se está despedazando sola. Ya hay manifestaciones, hay hambre, no hay luz, no hay agua, están terriblemente por el suelo. No es un peligro para la seguridad en estos momentos Cuba, a como lo es Nicaragua por sus tratos con el narcotráfico, con el terrorismo, con la migración ilegal. Entonces están sacando del juego. Pero aparte de eso, se anunció en esta semana algunos acuerdos que se pretenden entre Estados Unidos e Irán, cuando Irán le dijo: si estás con mierdas, con programas nucleares, te paso la cuenta, y parece que ya Irán está cediendo. Entonces prácticamente Nicaragua, en tanto danielismo, está solo y están negociando su cabeza. ¿Qué es lo que pasa? Daniel está dando patadas de ahogados. Los danielistas siguen con su cuento de soberanía y de autodeterminación y engañan a sus militontos y a sus pendejos idiotizados, zombies, que solo repiten como lora tartamuda, que es lo que yo le digo, chachalacas en ráfaga, lo mismo que dice la Chayo, y se cree que el cuento que están unidos con China. Hoy me di cuenta, a través de Oscar René, que Xi Jinping ha hecho 40 viajes a China desde
que agarró el poder en China. Poquito antes de 2018 y se puede reelegir de manera indefinida. 40 viajes ha hecho a Rusia. Como que se amarra con China y no importa pues lo que hagan los rusos. No, Rusia y China son camañecas. Así es que no es importante ni para China ni para Rusia. Porque el problema fundamental que tiene Rusia se llama Ucrania. Y el enfrentamiento con la OTAN. ¿Y quién es el líder de la OTAN? Estados Unidos. Y ya no es la Unión Soviética, que tenía un cachimbo de países, como la mitad de los países de la Unión Soviética están en contra de Putin, de lo que fue la Unión Soviética. Entonces ese poder ya no lo tiene. Pero el problema no es tanto eso, sino que ellos se quieren erigir como héroes. Hasta Augusto Zamora escribiendo el heroísmo del pueblo ruso, la Unión Soviética y el heroísmo contra Ucrania. Una republiquita o una de las múltiples repúblicas que tenía la Unión Soviética se le ha parado y ha empantanado a los rusos. Y eso ha hecho que sea al revés que la Segunda Guerra Mundial, que se da como ganador Rusia cuando participaron infinidad de países, pero en ese tiempo el mundo estaba contra Hitler. Hoy el mundo está contra Rusia. Y 3, 4 idiotas como Maduro, como Cuba y Daniel Ortega son los que andan ahí ladrando a favor de Rusia. Entonces, cada día miro yo más cerca la salida de Daniel Ortega, decidida por los elefantes, y como hormiga el régimen de Daniel Ortega va a sufrir. Hagan el amor o peleen los elefantes, las hormigas sufren. Pero el otro problema es, ya se habla de algunos despliegues militares porque hay una base militar, creo que el Comando Sur ahí está todavía en Panamá. Hay una base militar en Palmerola, gringa. Las bases militares de Colombia ahí cerquita de Panamá. Son decenas o varias. Para quitarle el control, que dicen que ya el próximo año se acaban los tratos. Mulina, ¿cómo es que se llama? No recuerdo el nombre del presidente de Panamá, con China en su programa de la Ruta de la Seda. Entonces ya está sacando a China el control del canal de Panamá y se ha ido en pura huya el resto. O sea, Trump está haciendo su gusto y a todo el mundo ha obligado a negociar con lo de los aranceles. A ver cuál es la gran oposición. ¿Han oído ustedes? Ahí está Petro. ¿A dónde está? Como cuando hacían las movilizaciones contra los tratados de libre comercio y todas esas cosas del ALCA, ¿se acuerdan? ¿Han movilizado los pueblos contra Estados Unidos por los aranceles? No. Han negociado. Trump los ha obligado a negociar. Y eso es lo que no le dicen a los idiotas o a los idiotizados del danielismo. Y por eso es que Daniel ahorita está haciendo bulla, pero ya se cayó de nuevo. Y tienen ladrando a la Chayo, que no tiene ningún poder en Nicaragua. Al final es posible que Daniel aparezca, que por la paz, por el bien del pueblo, para ceder. Y ahí es donde entró un problema. ¿Quién va a asumir las riendas del país con una oposición, o por lo menos arriba, fragmentada por los agentes de la dictadura, que están a todo nivel, unos pendejos que si ni su mamá los conoce, creando división? 6, 7 pendejos que ni su mamá los conoce, del grupo de los 222, creando división, porque fueron tranqueros. ¿Quién le va a poner mente? Nadie. Primero, porque no tienen techo académico, cultural,
ni político para hacer una propuesta. Entonces es necesario que nos demos cuenta que todas las medidas que está asumiendo Estados Unidos y las que vienen, que van a ser más fuertes, yo estoy convencido que a como se tomaron con Cuba las medidas con remesas, se van a tomar con Nicaragua, limitándolas o suspendiéndolas. Pero necesitan legitimarlo, y ese es a lo que juega la dictadura, porque ellos no se han rendido en creer de que Estados Unidos puede negociar con ellos. Eso es lo que quiere. Daniel pasó 2 meses hace poco queriendo negociar con Estados Unidos. Estados Unidos le dijo: me vale verga. Aquí nos entendemos los dueños del circo, Rusia y yo, tu patrón y yo el que mando aquí como potencia militar y económica del mundo. Así que no andes agarrando vara, Daniel Ortega. Y ahí te envío, dice Putin, al jefe, al viceministro de Seguridad, para que te ponga claro el asunto y no vengas aquí a Rusia porque mucho color tenés. Es decir, ¿qué importancia económica más que la del espionaje y la plataforma del terrorismo tiene Nicaragua para Rusia? Ninguno. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es movilizar esa fuerza y utilizar como plataforma, otra vez desde Cuba, que es lo que estaban haciendo, y por eso no le ponen a mente a Cuba, un régimen que se está cayendo, que no tiene futuro económico, y vayan, pero ni se menciona Cuba, porque eso no sirve. Entonces, eso es lo que tenemos que ponerle mente, y eso es lo que en realidad está pasando. Entonces, viene una división económico global del mundo, geomilitar o geopolítico militar, en la cual Estados Unidos cuida su patio trasero, vuelve al control de América, y para mí es ventajoso, porque aquí ya no andamos con la mentira de los gobiernos de los pobres, porque lo que hace es empobrecer a todo mundo. Y en la democracia occidental hay competencia, libre propiedad, libre competencia, libre mercado, y el que se ponga las pilas puede surgir. Mientras que en un régimen de ese tipo, como decía alguien, lo que se socializa es la miseria. Al rico lo vuelven pobre, al pobre miserable, y se enriquecen la élite gobernante. Ese es el socialismo, o este llamado capitalismo salvaje, donde que funciona igual. Entonces es tiempo de que aterricen los danielistas, que son minúsculos. ¿Quiénes son las bacterias ahora, como decía la Chayo? ¿Quiénes son los microbios? ¿Quiénes son los puchitos? Los danielistas. Sus jóvenes también se han ido del país, aquí hay un montón. También se han ido para España. Hay problemas dentro del ejército, dentro de la policía. Problemas serios. Y ellos lo saben. Por eso no confían y tienen los mismos mandos desde hace 19 años. La misma estructura de mando. Por eso antes solo los segundos jefes podían ser comisionados generales. Ahora casi todos los jefes departamentales son comisionados generales en la policía para tener... Y por lo menos la entrada económica se da desde el nivel del segundo jefe, que anda cerca de los $3,000 como salario. Entonces se están acurrucando a lo interno del país, mantienen el terror, para mientras se acuerdan entre los elefantes cómo va a ser la salida de estos idiotas. Y todo el mundo sabe que es verdad. El danielismo sabe que es verdad. Hablo del danielismo como estructura de poder, los verdaderos, la mafia. Y la mafia está tratando de salvarse. Inclusive a la mafia no le interesa echar por delante a Daniel Ortega, porque la mafia tiene el control del partido, del Estado, de las empresas, de los billetes, de los testaferros y del narcotráfico. Así están.
Y con todas estas denuncias de los asesinatos de Gerti, de Carlos Guadamuz, del alcalde, el asesinato que cometieron ellos mismos contra Bismar Martínez y que han venido engañando a la gente, diciéndole que fueron los protestantes, los tranqueros, cuando el tranque donde lo agarraron era un tranque falso compuesto por paramilitares, donde fue asesinado en una finca, ahí en Carazo. Ahí lo enterraron y lo desenterraron un día antes para irlo a meter a un hoyo al Colegio San José de Carazo. Ahora todo el mundo sabe esto. Todo el mundo sabe que hicieron un héroe de mentira que ellos mismos asesinaron. Todo el mundo sabe que suicidaron. Y ayer se lo demostramos con la propia foto del cadáver del alcalde, donde tiene la pistola así entre las dos manos y agarrada con la derecha, y el tiro lo tiene detrás de la oreja. Por favor. Es más, si decir que se pegó el tiro en la sien a este lado y le salió aquí atrás es una locura, porque nadie se pone así en la pistola, se la pone aquí. ¿Me entiende? Es que estos son idiotas. Entonces, cada día más, el danielismo honesto, que han creído de corazón y no tienen las manos manchadas de sangre, porque generalmente los que tienen las manos manchadas de sangre están convencidos de lo que están haciendo y que no tienen otro camino que seguir apoyando a la dictadura. Los otros no, están a huevo por el trabajito, porque por los hijueputas divisionistas que hay aquí que dicen que van por la venganza y van contra todos los sandinistas de los 80, un cuento que nada tiene que ver con la lucha que nació en 2018, porque eso ya había sido superado. Entonces, en vez de debilitar a la dictadura, muchos de esos sandinistas se quedan allí porque dicen, ay, me van a joder más bien si me voy al otro lado, y tal vez alguien que no tiene las manos manchadas de sangre. ¿Entienden? Esa es una estrategia de la dictadura. Entonces, en la nueva división económico-militar del mundo, Estados Unidos vuelve y va a volver al control de América. Y Rusia va a tener que ceder el control en Nicaragua, donde se ha extendido a Honduras, hasta a Costa Rica, y los va a ir a reclutar nuevamente a Cuba. Esas son, y por eso es que Daniel está ladrando, pero aparte de eso, se está alejando de todo mundo, porque está cumpliendo orientaciones de los rusos. Y están engañando a su militancia o los militontos de que son fuertes y que están por la soberanía, la autonomía de los pueblos. Mentira. Están listos. 10-13% de opinión favorable en las últimas 6 encuestas serias. Eso. Y creo yo que va a salir un papa, Dios quiera, porque no apoyo a Parolini, que en realidad como jefe de Estado está en función de la democracia y no coqueteando con las dictaduras de izquierda. Creo que se van a reacomodar las cosas hasta desde la iglesia, porque, decía, no es una casualidad que Reagan asumió en enero del 2081 y el atentado al Papa fue en mayo del 2081. Y no es una casualidad de que otro presidente republicano esté asumiendo en enero y en mayo nuevamente, 4 meses después, igual que el 81, está un papa muerto y se está eligiendo el otro. Son cosas de la vida y coincidencias interesantes, ¿verdad? 2 presidentes que asumieron en 81 uno y en el 2025 el otro, republicanos, un atentado contra el papa 4 meses después en 81 y un papa muerto y eligiéndose uno nuevo en mayo del 81, 4 meses después, los dos hechos. Tanto en 81, 4 meses después de que asumió Reagan, el atentado al Papa,
Y 4 meses después que asumió Trump, hay un papa muerto y se está eligiendo otro. Los dos hechos en enero y mayo. Entonces, pienso de que las cúpulas ya están decidiendo y esa va a ser la nueva partición político-militar del mundo. Estados Unidos vuelve al control de su patio trasero, Rusia vuelve a su área de influencia, se quita la jodedera y el conflicto de Nicaragua y se acaba el conflicto de Ucrania para los rusos. Quédate vos allá, que este es mi patio trasero y no estés jodiendo. Entonces creo que por ahí andan las negociaciones, creo que los días de la dictadura están contados, pero Daniel quiere motivar a su gente y aquí es donde vienen las dos cosas. Daniel tiene apoyo mínimo y nosotros tenemos una oposición fragmentada. El trabajo de inteligencia y contrainteligencia de la dictadura es seguirnos manteniendo fragmentados, reviviendo las heridas de los 80, de contras y militares, de los 70, de los chamorros contra los Somoza, de no permitir la unidad de la disidencia que es oposición, y es un 40% de la oposición, con el otro 60% de la oposición. Y ese es el trabajo que hacen algunos tontos. Esos son de los 80. Eso ya se había resuelto. Si no, no hubiesen ganado 3 elecciones seguidas. El antisandinismo. Comprenden. Y algo hicieron mal, independientemente de ese 10% que no se contó, para que el frente agarrara fuerza. Nadie es más culpable que los que se dicen derecha, igual en América Latina. Porque esta Colombia algo hicieron mal. Y ahí no se dice que hubo fraude. ¿Por qué ganó en Chile? Que en Chile es diferente, pues más una socialdemocracia que una izquierda marxista, con Boric. ¿Pero por qué? Perdió espacio desde hace rato. Por los asesinatos de Pinochet, por la dictadura de Pinochet. Lo mismo pasó con los periodos de izquierda, por las dictaduras militares que hubieron en Argentina. Entonces, aquí, izquierda y derecha, está la mierda. Entonces, esta estrategia de la división es precisamente la que en alguna medida no legitima la actividad de Trump. Y a eso juegan. Entonces, hay que legitimar la actividad del presidente Trump en contra de la dictadura, que con el cachimbazo que les pegó el fin de semana en un operativo bien planificado desde la clandestinidad por agencias gringas, lograron sustraer del centro de Caracas, de la embajada de Argentina, y pusieron a resguardo a personas que tenían 1 año y 4 meses de estar metidas en la embajada, 1 año y 3 meses, de Argentina, a los 5, y a la mamá de la María Corina. La lograron extraer y ya están aquí en Estados Unidos. Ese pijazo contra Venezuela es mortal, porque les va a causar divisiones, buscar chivos expiatorios. Decía Oscar René, en esa parte estamos de acuerdo, porque yo lo dije ayer, van a buscar chivos expiatorios, porque la lógica es, para una operación de clandestina de ese tipo, tuvo que tener cómplices en el régimen, o colaboradores secretos, agentes, las agencias de inteligencia de Estados Unidos. Y eso los tiene ahorita, sí. Pero además, esa es la señal de que sí, Trump va en contra de esta dictadura en serio. Por lo tanto, quien siga promoviendo división, el atacar al chino cada vez que llegamos a este tipo de posiciones y de hechos relevantes que denunciamos, y cuando ya todo el mundo no le para bola a eso, de que yo era paramilitar, porque es mentira. No tengo capacidad física para eso, desde hace muchos años. Precisamente corresponde a la línea de este programa encaminada a debilitarlos a ellos, a demostrarles que son criminales,
a demostrarles cómo los manipulan, a demostrarles que ellos en la miseria y aquellos millonarios, a demostrarles que el 262% ha aumentado la canasta básica en los últimos 9 años y el salario mínimo solo ha aumentado un 9.6%. El salario promedio de Nicaragua, pero la canasta básica un 262%. Irle demostrando todo este tipo de asuntos a la gente. Y me resultó muy interesante también algunas posiciones económicas. En lo que yo no estoy de acuerdo no lo voy a decir porque ando buscando coincidencias para la unidad. Entonces sí, hay una posición contra la dictadura y en serio. Pero Trump se está entendiendo con el dueño del circo, no con los payasos, no con los monos, ni los maromeros de la dictadura. Daniel creyó que iba a poder negociar contra la dictadura, con Trump, alejándose de Putin, negociando por su cuenta, y le salió mal el tiro, le salió por la culata porque Trump lo mandó a la porra. No, espérate, el dueño del circo es Putin, ese es tu jefe, y vos vas a hacer lo que él te diga. Y por eso es que andaba el viceministro de Seguridad del Estado visitando a Nicaragua, poniéndole los puntos sobre las IES. Y por eso Daniel está callado nuevamente, no es el que anda despotricando, sino que es la Chayo la que ladra y ladra y ladra. ¿Por qué? Porque a lo interno del Frente Sandinista, por decir algo, la gente seria, que no es seria, pero sí, la gente que tiene acceso cercano al poder, sabe que la Chayo no es la que manda, es la mafia la que manda. Pregunta. Verá, no es mentira el escándalo que ha producido el video de ayer con la cuestión del asesinato que se dio hace más de 2 años del alcalde. Lo terrible es saber un hijo que se presta al juego de la dictadura, sabiendo y estando claro. Eso implica cómo gobiernan bajo la amenaza. Porque este muchacho tenía sus problemas también, legales. Entonces, prácticamente lo que están haciendo los divisionistas en el exilio, incluyendo unos que se les han dado de grandes opositores, pero que son agentes de la dictadura, es atrasar la legitimación de la actividad que Trump está haciendo para la salida de la dictadura y que se dificulte una representación de la oposición que pueda asumir. Entonces, por eso yo estoy planteando una junta de notables, de personas que asuman transitoriamente el gobierno de Nicaragua, no en elecciones, no, 1 o 2 años transitorios para acomodar, para poder llegar a derogar leyes, a la nulidad de las acciones contra los que nos despatriaron, porque son nulas, porque violaban la constitución de ese momento, y por lo tanto no se puede meter extemporáneamente las leyes que ahora dicen traición a la patria y quitarte la nacionalidad. Por eso lo establecieron en la Constitución, pero hasta ahora, a partir de enero. Entonces nada tiene que ver con el 2023 que nos pusieron. Ese tipo de sentencias ilegales son nulas totalmente, es decir, volver a la posición anterior. Y todo lo que se acomode para que el exilio regrese, pero en unas elecciones que ya no serían con la dictadura, es con la dictadura fuera del poder. Y creo que ese va a ser el asunto, lo que se viene. Por lo tanto, aquí lo necesario es una junta de notables. Puede estar Neto Medina, para mí es excelente. Pueden estar algunos economistas que no tienen...
O sea, todo aquel que no fue candidato o no ha mostrado interés en llegar a la presidencia, que no participen en una junta de notables. Y en ese proceso transicional a la democracia, donde viene la transformación del ejército, de la policía, donde siempre he dicho, al haber una junta de gobierno o una junta de notables que asuma temporalmente el poder para organizar Nicaragua, pues estos podrán pedir la protección y la garantía de ese proceso a fuerzas multinacionales como los cascos azules y la policía militar de la ONU, que garantizaría que no vuelva el gobierno desde abajo. O sea, se debe llegar a la desarticulación de las fuerzas paramilitares, del ejército, de la policía. Y de hecho sigo siendo partidario que ese Frente Sandinista sea declarado y proscrito como una organización terrorista, porque lo es. Porque el avance no tiene nada que ver si los pobrecitos no saben ni cómo se llaman ni lo que hacen. Solo repiten como loras. El grupito metido en crímenes es pequeño. Les digo, no son 10,000. Preguntas. Bueno, un saludo a Ruiz, a Daniel, a Ramón, a Roger, oye, Juan Carlos Martínez, ¿qué pasó? José Miguel Murillo, Marlin. Tony Arthur, Gustavo, Julio David, Zunilda, Pérez Randall, Pérez José. Bueno, nos vamos a despedir porque no hay preguntas. Desde Estados Unidos, tierra de democracia, libertad y oportunidades, y desde el programa Nicaragua Somos Todos, saco y rajo con el Chino Enoc, les hablo Marlon Sáenz Cruz, el Chino Enoc. Patria libre para vivir. Como dijo el poeta, nací en el mes más crudo de la siembra, sin más alternativa que la lucha. Viva Nicaragua, pronto libre. Unidad, unidad para legitimar las acciones de Estados Unidos contra la dictadura de Daniel Ortega. Daniel, Zapera, Chamuca, Chayal, que se rinda tu madre. Nos vemos en la próxima.